que a través de justamente estas grandes talentos y habilidades que la persona tiene, finalmente son su refugio, porque se sienten muy disminuidos por dentro y necesitan mostrarlo con esto. Increíble, pero bueno, eso es, entonces me parece que el caso de Diego Armando Maradona funciona muy bien en ese sentido, ¿no es verdad? Alguien que con las mejores habilidades y todas las cosas finalmente se destruyó con una serie de excesos en su vida. Pero bueno, no vinimos acá a hablar de fútbol, a pesar que me imagino ahí al hincha número 1 de Magallanes en Chile, don Sergio Sanamovich, le gustaría hablar de fútbol, pero bueno, vamos a hablar de Torá, a decir algunas palabras, ¿no es verdad?, que podamos disfrutar todos y obviamente con algunas preguntas, algunas quizá inquietudes que puedan llegar a salir feliz también de responderla. Me pidieron presentarme. Cumplí este año 40 primaveras. Tendré quizás algunos la mitad de su edad, es muy extraño, ¿no es verdad que eso? Pero este es un público distinto, para algunos no tanto la mitad, pero bueno, son las bendiciones de poder estar con gente que ha vivido el doble que uno. Gente, y dejen decir una reflexión que me nace ahora de estar viéndolo a todos ustedes. Mucho se habla que de las personas mayores, de cómo puede ser que las personas mayores en el fondo se sienten que tienen poco que aportar, que no mucho que entregar, que el mundo en el fondo ya no considera su sabiduría, su experiencia, pero no hay que ver muy lejos para ver que eso no es tan así. Les quiero contar que, todavía no lo he hecho, pero un ejercicio que voy a hacer para mi próxima columna, pero quiero comentarles que el promedio de edad de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos creo que fue 77 años, porque si consideramos a Bernie Sanders, Trump, ¿no es verdad?, Biden o Biden, y Bernie Sanders. 77, no me acuerdo. Y muy interesante, el consejo de asesores que está formando Biden o Biden, como quieran ustedes decirle, también hay muchos mayores de 70 años. En el fondo, entonces, yo pregunto si el gobierno más importante del mundo, que quizás va a tener, porque cualquiera de los presidenciables iba a terminar su mandato cercano a los 80 años, y Bernie Sanders más de 80, segura, obviamente. Chuta, entonces no es tan así. Po. Yo creo que si el gobierno más importante del mundo tiene esa edad, esa percepción, esa concepción, hay mucho que entregar todavía. O sea, en el fondo no veo por dónde, es un ejemplo solamente que se me vino a la cabeza con esta audiencia. Bueno, vamos entonces a contarles algunos puntos que creo que son relevantes. Y yo les puse la bendición del exterminio. ¿Cómo es la sabiduría judía frente al sufrimiento? ¿Y qué momento histórico más relevante para hoy día mirarlos de frente y decirles a aquellos que no la saben o no la conocen, cuál es la concepción y la percepción que tiene la filosofía judía con respecto al tema de las catástrofes, al tema de las crisis, a los momentos duros y difíciles que vivimos como personas, pero también como sociedad y como más que nada como pueblo. Lo que yo voy a tratar hoy día de hacer va a ser desarrollar un concepto que en hebreo se dice Ma'asela Avot Siman Levanim. Lo que le sucedió a nuestros padres en las acciones, el Ma'asé de nuestros padres es un simán, es una señal para sus hijos, para las generaciones posteriores. Por ejemplo, cuando nosotros hoy día estamos, hasta semanas, estamos leyendo el Sefer de Bereshit, el libro de la Torá, de la Parashá de Bereshit, de la creación, y cuenta la historia de una familia bastante peculiar, que es la familia de Israel. Eso es básicamente el cuento. Te dice el abuelito Abraham, después pasó con el papá Isaac, después con el hijo Jacob, y después con su nieto, ¿no es verdad?, Yosef. Los hermanos que dan inicio a las tribus. Y bueno, ¿por qué nos cuenta la familia?
Porque nos dice la familia es el fundamento de la sociedad. Y nosotros tenemos que tener un doctorado en cómo son las relaciones familiares. Los hermanos que se pelearon, nosotros sabemos, Abraham tiene varios, pero 2 hijos que son los principales, Ismael, ¿no es verdad? Isaac, que al principio se peleaban, después Ismael reconoce la soberanía para nuestra tradición, para los musulmanes obviamente que no. Después Isaac tiene Jacob, que se odia, ¿no es verdad? Con Esab lo trata de matar. Y después, ¿para qué hablar de los hijos de Jacob que tratan de matar a Yosef, ni más ni menos? Los tzadikim que nosotros tenemos, ¿qué tzadikim? Se trataban de matar, lo tiran en un pozo. Bueno, esa es la familia, esa es nuestra familia, la familia Am Israel, el pueblo judío. Así que al lado de eso, yo diría que el 95% del resto de la familia son tzadikim, son buenos. Y estamos en ese contexto de la familia. Y a Isaac, al hijo de Abraham, ¿no es verdad? Él es una persona que prospera, le va muy bien económicamente. Y cuando llega al sur de la tierra de Israel, los judíos todavía no han conquistado, todavía no está el pueblo judío como tal, pero con el rey le dice: usted sabe que tiene mucho, Isaac, váyase de acá. Usted ya prosperó suficiente, váyase de acá. Y eso dicen que es el antecedente número 1 de lo que hoy día nosotros conocemos como ese odio hacia el judío, que es cuando prospera, que es cuando le va bien, que es cuando adquiere propiedades, que es cuando adquiere distintos tipos de bienes y que lo intentan expulsar con un odio que muchas veces no es tan racional. Y bueno, da lo mismo porque hay judíos, ¿no es verdad? Gente de derecha dice: ¿qué es lo que tienen en común la extrema izquierda con la extrema derecha? Es que los dos odian los judíos. Eso es como una cosa en común que por lo menos tienen ambos bandos. Entonces, pero no es solamente un tema de extremo. El judío causa esa relación. Entonces, ¿dónde se ve esto en la Biblia? Se ve justamente con esta expulsión a Isaac. Ok. Entonces, es el concepto de Ma'aseh Avot Siman Levanim. ¿No es verdad? Las acciones de los padres tienen un impacto como una señal hacia los hijos. Y en Parashat Toldot, la que leímos la semana pasada, la verdad es que yo no iba a hablar de esto, pero mi papá me mandó un video de un rabino que se llama YY. Se llama Israel, Jacob Israel Jacobson. Entonces dice: si mi papá me mandó un video, yo ya puedo hablar tranquilo de Rabbi Jacobson, del rabino Jacobson. Y él desarrolla una temática que es maravillosa. Él también se basa en unos conceptos que trae un rabino que se llama, que falleció, Lord Sachs, Rabbi Sachs, que fue muchos años el chief rabbi, el jefe de los rabinos en Inglaterra, en el Reino Unido. Y él habla de un concepto maravilloso, precioso. Y él dice así: basándose en este concepto, ¿no es verdad que las situaciones que les pasaron a nuestros ascendientes son una señal para sus descendientes? Y él dice así: dice que Jacob, al final de 2 parashot más que vienen, él, quizás alguna vez escucharon esta historia, él se queda, están escapando, ¿no es verdad? Como gran parte de la historia del pueblo judío, está escapando de nada más y nada menos que de su suegro, Labán, del papá de sus esposas, Rachel y Lea. Y está yendo hacia Israel. Y se queda en la noche solo. Él hace que toda su familia atraviese, hay un río, y él va de vuelta a buscar unas vasijas que se le habían quedado. Y ahí también nos enseña
la relevancia que tiene el cuidar las propiedades. Y bueno, Jacob regresa, vuelve, y en la noche se enfrenta con un ángel. Algunos dicen que es el ángel de Esaú, que venía para encontrarse con él. Algunos dicen que no era y que era otro ángel. No vamos a meternos en qué era exactamente este enemigo que tiene, pero es una pelea tremenda, tremenda. A tal nivel la pelea que están grandes horas ahí peleando en la noche. Y quería leerle la verdad, pero no puedo encontrar exactamente ¿cómo se llama? Así que da lo mismo. Ahí está. El episodio. Y empiezan a pelear, se agarran, qué sé yo. Y este ángel golpea a Jacob en la cadera. Y de hecho, los animales, algunos animales, digamos, si ya son kasher, la kashrut no permite comer toda la parte del animal. ¿Y por qué no? Justamente porque le pegan al nervio ciático, que se llama. Y queda cojo, Jacob, y esta pelea, de hecho se dice, y dice la Torá ahí, que producto que le pegaron acá, los descendientes no van a comer más de este nervio, de esta parte del animal, y de hecho es muy difícil, por ejemplo, comer el filete. La cosa es que Jacob queda herido, y con su última fuerza agarra al ángel, sigue peleando con él, y el ángel le dice, déjame, que va a despuntar el alba, y tengo que ir a cantar a Dios. Y Jacob le dice, no te voy a soltar. Le dice, suéltame. Y le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y ahí es cuando les dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice Jacob. Dice, tu nombre no va a ser más Jacob, va a ser Israel. Esa es la historia. Esa es la historia. La pregunta es la siguiente. Si ustedes están peleando con un enemigo y han horas y se han dado vueltas y han peleado patas, combo, y te dieron duro, y de repente lo agarro, ¿usted le van a decir, dame una bendición? Van a tratar de golpearlo, por lo menos un combo, no sé, en el hocico, en la cara, van a dar una patada, defenderse, usar algo más. Pero yo no agarro al enemigo y le digo, dame una bendición. Es muy extraño. Es muy extraño. Es muy rara la situación. ¿Cómo puede ser que te están, no es verdad, golpeando, pegando en el suelo? Yo te agarro finalmente, el otro se tiene que ir, y en vez de hacer algo, digo, bendíceme. Y esto es impresionante. Es tremendo. Porque acá habla Rabbi Sachs, Rabbi Jacobson, que está el fundamento de la filosofía judía. Acá hay una pelea. Acá hay un drama. Acá hay una tragedia. Una persona se ve afectada, adolorida, se ve golpeada, a tal nivel que nosotros en recuerdo de eso no comemos partes del animal. Y con las últimas fuerzas que tiene, me dice, yo a ti no te dejo irte hasta que me bendigas. ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo quizá, como explican los rabinos,
uno de los fundamentos más potentes, que dice: uno no sale de los momentos, por más difíciles, por más complejos, por más adversos que sean, sin antes saber cómo eso duro que estamos pasando nos va a beneficiar. Miren lo que les voy a decir. ¿Qué nos enseña este gran golpe que recibe nuestro patriarca Jacob? Dice así: no importa cuán duro el golpe que recibe, no importa cuán en el suelo te deje, el judío no se levanta sin antes mirar y saber con qué bendición se va a ir. ¿Qué aprendió de ese golpe? ¿Qué va a superar de esa dureza? Apenas pasa esta tragedia, ¿cuál es la actitud que tiene que tomar la persona? Y esto es, pero es filosofía pura judía. Yo no voy a volver al mismo lugar que estaba antes. Si yo ya sufrí en el camino, es por algo. Algo tengo que cambiar. Y si ustedes ven históricamente, no lo religioso, históricamente, año tras año, tragedia tras tragedia, del desarrollo de la historia judía, van a encontrar un patrón. Un patrón, y no un patrón de un jefe. Una secuencia de eventos similares con los anteriores. ¿Cuáles? Miren qué increíble. Cada desarrollo de la vida judía, cada hito de la vida judía ha sido precedido por una gran calamidad. Después de la destrucción, como por ejemplo, partamos de atrás, obviamente para adelante. El fundamento de la comunidad judía se llama Beit HaKnesset. Ese lugar no se llama Beit Tefilá, la casa del rezo, la sinagoga, el shul. Se llama Beit HaKnesset. ¿Y por qué entendieron Jajamim, nuestros sabios, nuestros rabinos? Porque era el Beit, la casa HaKnesset, de la entrada de la reunión, de la junta. Porque entendieron que si queríamos sobrevivir como pueblo, teníamos que tener un espacio y un lugar en común. En el momento en que se destruyó el primer templo, los rabanim decretaron que ya no iba a ser necesario hacer el corbán, el sacrificio, sino que iba a reemplazar por lo que nosotros conocemos hoy día como los rezos. ¿Y a dónde se iban a realizar esos rezos? No en una Beit Tefilá, sino que en un lugar de reunión, donde pudiéramos congregarnos todos. El segundo templo es muy interesante, porque el segundo templo, la destrucción del segundo templo, destruye de completo toda la vida judía de Israel. Dice que Jerusalén fue arada, y eso es lo que tratan de hacer. Queda un campo, Betar, Bar Kokhba, todas estas grandes revueltas posteriores destruyeron todo. Habían ríos de sangre. Se conseguía, nosotros decimos en Tisha B'Av, ¿no es verdad? El 9 de Av, que recordamos estos eventos, que era más barato un esclavo judío que unos pares de, ¿cómo se llama? De hojotas, de chala. Y esta cosa increíble, el principal desarrollo, no de la liturgia ahora,
sino de qué? Del contenido de lo que se llama la tradición oral, del florecimiento de nuestras tradiciones, que del ser orales pasaron a ser escritas. ¿Cuándo ocurren? Después de esa destrucción. Después de la destrucción, los rabanim aprendieron, nuestra tradición aprendió, que esto no iba a poder seguir así, y que por lo tanto tenían que focalizarse en todo lo que se conoce como la Mishnah, posteriormente la Gemara. Pasa justo después de todas estas calamidades. Las cruzadas. Tremendo evento, tragedias atroces del siglo X, XI. Eso coincide con la explosión de lo que se conocen como los Rishonim. Rashi. Todos los nietos de Rashi, los grandes pensadores, los Rishonim, que termina con el Ramban, con el Rambam, son producto de esa generación. 1492. La expulsión, ¿no es verdad?, de los judíos, la Inquisición, los cosacos, todos esos momentos más oscuros. ¿Con qué terminan? Con el florecimiento de la Kabbalah, con el florecimiento de todo lo que hoy día nosotros conocemos, Lejadodí, de Sfat. Cada uno de los eventos más dolorosos del pueblo judío ha sido posteriormente desarrollado por uno de los avances más importantes que como pueblo hemos tenido. Y obviamente, todo esto termina con la tragedia más grande que hasta el momento, y esperemos que así sea, hayamos vivido como pueblo, que es la Shoah, el Holocausto. Y termina también con, yo creo, el evento quizás más importante de la historia judía moderna, que es la creación del Estado de Israel. Porque el judío tiene eso. El judío sufre, sí, pero no se queda en el sufrimiento. El yehudí toma el sufrimiento y dice, ¿qué bendición puedo sacar de esto? Porque yo no voy a volver a lo anterior. Yo no, o sea, ya pasé por todo esto, no voy a regresar a donde estaba. Todo lo tenemos en memoria, en la cabeza. Oh, ¿dónde era? Ahora lo cambiaron, pero ¿dónde era el juramento, por ejemplo? O la promesa, no sé cómo, de los Hayalim. En Masada, porque Masada no va a volver a caer. Termina el holocausto y dice, ahora nosotros vamos a tener un Estado. Ya no nos van a pisar más. ¿Qué? Y eso es tan relevante en filosofía judía. Yo creo que saben perfecto hacia dónde estoy yendo. Me parece que, miren, a mí una vez me invitaron a un evento que se hizo en la embajada de Pirque. Que iban muchos empresarios, y ahí me invitaron del mundo de la innovación. Y había que hacer un plenario, estaban, qué sé yo, los grandes... no había ningún judío, lamentablemente, o afortunadamente, no sé. Estaban los Luxich, ¿cómo se llaman los otros? Los Falabella, los Solari, todas esas grandes familias, los conglomerados. Y la idea era hacerlo con Vocal, que después fue ministro, Moreno. Y yo les dije, me tocó después en el plenario presentar. Yo les dije lo siguiente, le dije, cuando yo partí en el mundo de las comunicaciones había ¿qué se llama? Pictograma, ideograma, no me acuerdo, de los chinos, que dice que para ellos crisis es oportunidad. Porque en el fondo detrás de cada crisis hay una oportunidad. ¿Ustedes saben cómo se dice crisis? En hebreo, ¿cómo se dice? Mashber. Pero mashber, ¿qué es también? Es cuando se rompe algo, pero también es nacer.
Porque se entiende que en el nacimiento o se muere o se nace, pero no hay otra. ¿Hacia dónde voy con esto? Yo creo que es fundamental saber y entender que después de todas las tragedias que nosotros vivimos, es darse vuelta, tomar esta tragedia, como lo hizo Jacob y como lo ha hecho el pueblo judío en toda su historia, agarrarlo y decirle, yo no te dejo hasta que me bendigas. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser la bendición que van a sacar, que vamos a sacar cada uno de estos? No podemos decir que no estamos viviendo una tragedia, una crisis. Seguro que sí. Con mi familia nosotros decidimos venirnos a Israel. La verdad que en Chile estábamos muy bien, gracias a Dios, muy bien. La familia, mis papás, mis suegros, mi hermano, todos, mis cuñados. Pero los niños no tenían clase, o muy poca. Y pensamos, ¿qué podemos sacar de esto? Dijimos, vamos a Israel. Si igual estamos trabajando online, vamos a trabajar de allá, vamos a poder crecer, desafíos nuevos. Gracias a Dios vamos a poder seguir teniendo parnasanos, ¿verdad? Porque por el trabajo online los niños van a poder agarrar idiomas, hebreo, inglés, yo voy a poder profundizar más, poder estudiar más Torá. Pero eso es fundamental. A lo que voy con todo esto es que si nosotros agarramos el corona y nos amarreamos y pensamos, ¿qué bendición estoy sacando de esto? ¿Voy a repensar mis prioridades? ¿Voy a reflexionar qué es mi vida? ¿Qué rol tengo? Muchas veces nosotros nos vemos disminuidos y no entendemos el rol que cada uno juega en su mundo. No lo entendemos. Y creemos, da lo mismo. Si yo da lo mismo, lo que importa. Pero ¿qué es lo que dice el Rambam? El Rambam dice una cosa preciosa. Él dice así, mira, dice, que toda persona debiese verse como que el mundo estuviese, como que él estuviese, que sus acciones fuesen mitad meritorias y mitad, como es la palabra que ocupa, como de pecado. Como tengo mitad méritos y mitad aspectos negativos. Estoy mitad y mitad. Y dice, si yo hago una cosa meritoria, voy a cambiar mi juicio, mi percepción. Y dice, y el mundo está igual, está mitad y mitad. Y cada acción que una persona desarrolle puede afectarse a él y con él inclinar la balanza del mundo para su favor. ¿Qué es lo que hace el Rambam? Y esto es muy interesante. Yo tengo un magíster en ciencias políticas y no aprendí mucho o no aplico mucho, pero una de las cosas que aprendí es que la variable más relevante para que la gente vaya a votar se llama eficacia. Self-efficacy se dice en inglés. Eficacia política. ¿Qué es eficacia política? El creer que mis acciones van a tener un impacto. Como ustedes dicen, ¿por qué la gente va a votar si un voto no cuenta? Un voto no va a cambiar la balanza, salvo una elección que creo que un cachagua, no sé cuánto tiempo, pero un voto, si yo voy a votar, no saco nada. Y por eso los políticos presionan, muchas veces no se ven ellos mismos, no se muestran, sino que hablan del cambio, de generar el cambio, porque tratan de impulsar en la persona lo que se conoce esta eficacia política, el creer que sus acciones van a tener un impacto. El Rambam apela a eso. Y les quiero decir algo. Tengo ¿cómo se llama?
el mérito de poder estar acá, decirlo, pero también con pensamiento. ¿Ustedes creen que el tipo que estaba en China, que estaba en el mercado de, ¿cómo se llama? Wuhan, no me acuerdo ni cómo era el nombre, y se comió un murciélago? Ah, dijo, mira, está rico el murciélago, lo voy a cocer, o lo voy a, no sé, asar, no sé cómo se... Mira, está tan rico, me lo voy a comer. Y le pasó el corona. Y ese tipo después fue para allá y me pasó el... Y cambió el mundo. ¿No tiene un peso? ¿Ustedes creen que el joven, ahí Simja me apoyará, o mi papá, se me olvidó el nombre, que mató al archiduque el año 1914, de 19 años, en el atentado, y que después dio origen a la Primera Guerra Mundial y después a la Segunda y que cambió el orden, no tiene trascendencia? Gabrielio Paps. Mira, qué notable, sí. Qué notable. Muchas gracias. Notable. O sea, es que ese es el problema. El problema son dos. El problema es que no tenemos conciencia que frente a cada evento negativo, cada desgracia, cada crisis, no tenemos una filosofía judía. La filosofía judía es, la primera pregunta es, ¿esto es bueno o malo para los judíos? ¿No? Lo que siempre dicen los mayores, como esto es bueno o malo para los judíos. Bueno, pero después de eso, ¿qué bendición yo voy a sacar de esto? ¿Y qué impacto puedo tener yo al respecto? Y uno, creo yo, tiene que tener esta visión que nos ha enseñado la historia, el pueblo judío, de supervivencia, de desarrollo, y tiene que verlo con tranquilidad. Para mí es fácil decirlo, ¿no es verdad? Yo estoy en una edad, gracias a Dios, que no es de riesgo, no es de peligro, no, sin lugar a duda, igual nos cuidamos. Pero tiene que tener conciencia y tranquilidad que esto tiene que ir para alguna parte, que no es casual todo. Cuentan, y creo yo una analogía extraordinaria, cuentan de que en un avión había una turbulencia y empezaron todos a saltar, algunos decían Shema Israel, los judíos acá, todo, y todos pensaban que se iba a morir. Y de repente hay un niño de 8 años jugando así como un jueguito, esto da lo mismo, de Nintendo, qué sé yo. Y llega el pasajero al lado y lo ve súper tranquilo y todo el mundo gritando. ¡Ah! Un abogado se pasaba pasando tarjeta acá puesto. Y llega y le dice, oye, niño, ¿y tú por qué estás tan tranquilo? Dice, ¿por qué tengo que estar asustado? ¿Cómo? Tú quizás nos vamos a caer. No, le dice, si mi papá es el piloto. Uno tiene que tener confianza. Que el papá es el piloto. Esto es turbulencia, sí. Nos movemos, sí. No sabemos cómo terminar. Pero hay que tener 3 cosas claras. Una, tenemos un rol. 2, agarrarlo y decirle cómo salgo yo bendecido de esto. Y 3, tener claridad que alguien está manejando. Y yo antes cometía el error y decía, oye, si estamos todos en el mismo barco. Mentira, no estamos todos en el mismo barco. Estamos todos en la misma tormenta, pero cada uno tiene un barco distinto. Lamentablemente me ha tocado ver gente que está en un barco muy chiquitito y está sufriendo y pasándolo pésimo, sin ingreso, muy mal. Y hay otros que estamos, gracias a Dios, en un barco más grande, con otros recursos. La tormenta es la misma, pero el barco es distinto. Y creo yo que esas preguntas son centrales. Porque finalmente la crisis que estamos viviendo es tremenda. Pero la prueba más grande es la prueba de la actitud. Esa prueba es gigante. Es tremenda. ¿Con qué actitud lo estoy viendo yo? ¿Con qué actitud?
yo voy a terminar esto y le voy a decir, ¿sabéis qué? ¿Cómo voy a salir bendecido? Creo yo que eso es ser judío. Es ser consistente con la historia de más de 2000 años, que nos ha permitido sobrevivir a cada crisis que hemos vivido, que nos ha permitido no solamente salir adelante, sino que estar mejor de lo que estábamos. Y tener claridad creo yo, como el niño chico de 8 años, el papá está manejando. El papá está manejando. Así que eso, vos, Dori, me dijiste 40 minutos, después se me aburre la gente. No, échale para adelante. Yo la verdad es que creo, sé que ustedes leen a Yuval Harari, por ejemplo, y dice como que decía que Dios, o sea, que el hombre iba a ganarle a Dios, que la ciencia, él hablaba siempre de que el hombre iba directo a controlar, que la muerte de Dios, estos Nietzsche modernos, ¿no es verdad? Yo creo que esto es una prueba tremenda, que hay que ser humilde, que como un mosquito, no sé cuánto, ni siquiera se ve el coronavirus, no sé cuánto, pero es muy pequeño, cambió todo, y que finalmente ser conscientes que las 7 billones de personas respiramos el mismo aire, que nos vemos afectados igual, que nadie sabe para dónde va, que efectivamente va a haber una vacuna, pero la prueba más grande de todas, y esto acuérdense, no soy ni profeta ni hijo de profeta, pero entiendo un poco de redes sociales y de educación. La prueba más grande de todas no va a ser la vacuna, va a ser si la gente se va a querer vacunar por todos los fake news, las noticias falsas que han escuchado. Y eso es educación, porque para que sea efectiva tiene que estar más del 70% y 80%, y no sé si va a pasar. Pero bueno, esas son ya conjeturas de otro tipo, pero creo que el mensaje es, si estamos agarrando el corona y lo estamos sacudiendo, y necesitamos decir, dame una bendición, como lo hizo Jacob Abino y como lo han hecho todos nuestros antepasados. Dani, muchísimas gracias, notable. Realmente nos dejaste a todos pensando, así que nos quedamos con tarea y con reflexión. A eso me dedico, gracias. A eso me dedico. Sí, lo lograste. Excelente la clase. Mil gracias. Y desde Israel más encima, así que muchas gracias. Echamos de menos. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos juntamos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Vamos a estar ahí en una clase con la Rabanit Efrat Jenny, que tiene una clase ahí sobre el tema del rey David. Así que ya le vamos a estar mandando el link para la clase. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana. Chao, Gracias. Dani. Mucho cariño. Saludos. Muchas gracias. No, don Pedro, gusto saludarlo, don Pedro, no lo había visto, pues, querido Pedro. Sí, un placer. Con tu papá estoy siempre. Me parece muy bien, eso es lo importante. Así es. Que siempre tengamos la dicha de juntarnos en alegría para compartir cosas buenas, solo que se escuchen buenas noticias, bendiciones para todos. Dori, nuevamente gracias, cariños para todos, y me voy, que tengo que hacer una charlita ahora. Viste que la persona no vive de grande, hombre, grande. Hay que mezclar las cosas, si no, no llegamos a fin de mes. Ojalá nos puedas dar otra charla más, porque nos revitaliza, sobre todo a los que somos de la tercera edad, viejo. A los que son como viven, a esos que están súper inactivos, ¿ah? Que sí. a los, ¿cómo se llama? A los Biden, a los Trump, a los Bernie Sanders, a todo eso, que no están haciendo nada. Para saber qué tenemos que hacer para adelante. Un placer verte, y saludo a toda tu familia allá. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. Y Alejandro, un saludo a tu padre. ¿Cómo estás, Alejandro? Ahí está, pues tú siempre me decís, hija. Oye, mándale cariño a tu papá. Ahí está. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Ha sido muy interesante. Chao, Dani, muchas gracias. Cariño a todos. Chao.